Hoy, en Hablemos de Historia, conversamos con el historiador dominicano José Guerrero para conocer todo lo relativo desde el Museo de Historia y Geografía sobre el proceso de independencia, nuestro grito de independencia. Acompáñenme. En Hablemos de Historia conversamos con el historiador dominicano José Guerrero. ¿Quién es para que nuestro público le conozca un poquito más, señor José Guerrero? Bueno, yo me formé en Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hice estudios también en el campo de la antropología. Soy profesor universitario y soy actual director del Museo Nacional de Historia y Geografía. Actual director del Museo Nacional de Historia y Geografía. ¿Qué hace o cuál es la función principal como director del museo? Bueno, lo primero, este museo se inauguró el 1 de marzo del año 1982. Fue la última gran obra del presidente don Antonio Guzmán Fernández, porque 4 meses después, desgraciadamente, él se suicidó. Este museo abrió, como todo museo, dedicado a proteger y conservar el patrimonio histórico y también geográfico del país. Y tiene en su haber que es el heredero del Museo Nacional, que fue el primer museo creado en los tiempos de Horacio Vázquez en el año 1926 y cuya primera directora fue Abigail Mejía, una pionera del feminismo, intelectual, fotógrafa, etc. Entonces este museo, digamos así, que es fundamental para poder mostrar las piezas museográficas de la historia dominicana. ¿Cuántas salas encontramos en el museo? Mira, este museo tiene 8 salas, pero lo que van a ver a continuación, solamente 2 de ellas van a quedar fijas o permanentes, que es la Sala de la Patria y también la Sala del Black Jack, que es el motovelero en el que vino el coronel Camaño en el año 1973. Luego, esta sala que está dedicada a las piezas va a ser pues distribuida, sus piezas, en las salas de la historia que están en la segunda planta, primera, segunda y tercera república, así la definimos, y la última sala va a ser una sala de inmersión, ya con la tecnología moderna, para mostrar una especie de marca país en la historia y la geografía dominicana. ¿A partir de qué fecha o ya están abiertas las puertas del museo? Sí, ya el museo nosotros lo reinauguramos porque estuvo 15 años cerrado por problemas de edificaciones, etc. Lo abrimos en diciembre y ya desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario martes-domingo, los museos cierran los lunes en todo el mundo. Y entonces ahí pueden pues, visitar los colegios, las personas, los turistas. Y de hecho tenemos una afluencia bastante grande con respecto a la exposición que tenemos. ¿Podemos hablar un poquito a propósito de nuestra independencia nacional sobre esa sala de independencia la patria? Sí, de la patria. Realmente no es la sala de la historia de cómo se gesta todo, sino es como el resultado. El resultado. ¿Qué encontramos allí? Encontramos los símbolos patrios. Ya no tanto como la historia, aquí tenemos la historia del escudo. Del escudo, que me es fascinante solamente hacer el recorrido y mirarlos. Bueno, la bandera tiene otra historia bastante larga y también el himno nacional. No, ahí no entramos en polémica, no entramos en detalles, no entramos en versiones. Simplemente el resultado. ¿Cuál es la bandera que tenemos hoy? Claro. ¿Cuál es el escudo que exhibe hoy la bandera? ¿Y cuál es el himno que tenemos hoy? Que son nuestros 3 pilares, vamos a decir. Nuestros 3 pilares. Ahí tenemos el piano del maestro José Reyes, compositor de nuestro himno. También tenemos la tarja mortuoria, que fue colocada en la Puerta del Conde cuando los padres de la patria fueron trasladados desde la catedral en el 1944. La mesa donde se firmó la Constitución, la primera Constitución del 6 de noviembre. Tenemos los distintos tipos de medallas y de escalafones de nuestro Ministerio de Defensa. Una sala dedicada a los gobernadores y presidentes. Luego entonces podemos ver también la sala dedicada a la era de Trujillo. Muy importante, lo único que como tenemos el único carro que queda como prueba del ajusticiamiento, porque los otros 3 desaparecieron,
incluyendo el de Trujillo, otro de Antonio de la Maza y otro de Pastoriza. Tenemos el carro y desde su niñez hasta su ajusticiamiento. También tenemos algo muy interesante que es el Jardín de Hostos. Tenemos una estatua hecha por Juan José Sicre, quizás el mayor escultor del modernismo en todo el Caribe, cubano, el que ha hecho todas las grandes estatuas de los grandes líderes y héroes de América, incluyendo varias en Estados Unidos. Esa estatua la hizo en 1943 y se exhibió en el año 1944 y la tenemos en el jardín que hemos llamado el Jardín de Hostos. De hecho, es impresionante. Cuando entras, la puedes ver cuando estás entrando a la infraestructura del museo. Mira, y tiene que ver con el museo, porque Hostos fue el pionero en la enseñanza de la historia y de la geografía en la escuela pública, en la escuela normal. Ya. Él fue el que dice, vamos a enseñar historia, vamos a enseñar geografía. Y le enseñaba juntas. Es decir, la inclusión en el, vamos a decir, en el currículum fue por Hostos. Sí, en el 1867 se enseñaba, porque el historiador José Gabriel García hace su primera versión de su compendio de historia de Santo Domingo, que después va a ser el libro de texto básico, en el 1867. Pero él lo hizo como texto. Pero el que enseña historia, enseña geografía, juntos inclusive, es el maestro Hostos, 1884. Ya. Es impresionante todo lo que podemos encontrar acá en el museo. Yo estoy fascinada. Encontramos incluso hasta sables. Hablemos un poquito de todos los armamentos, ¿verdad? Y de hecho tenemos ¿cómo le llamamos hace un ratito? Un trofeo. Un trofeo de guerra, ¿no? De guerra. Bueno, lo que estás viendo aquí solamente, digamos así, es como el 20% de todo lo que tenemos. No, yo quiero que usted repita eso. Es decir, el 20% de todo lo que se tiene de la historia nuestra es lo que está exhibido en estas salas. En gran parte, el resto de las piezas hay que restaurarlas, conservarlas, colocarlas en vitrinas muy adecuadas. Claro. Todavía no tenemos la climatización adecuada, no la tenemos todavía. Entonces, por eso, por ejemplo, tú no vas a ver, que no la puedo exhibir, la Biblia de Sánchez, del prócer Sánchez. Esa Biblia no solamente tiene su nombre, su autógrafo, ya, sino que también, cuando él lo iban a fusilar, él iba rezando un salmo. Wow. Un salmo determinado. Y en la Biblia tú puedes encontrar eso subrayado así con el dedo. Entonces, esa Biblia yo no puedo mostrarla hasta que no tenga todas las seguridad. Las condiciones especiales, porque claro. La presentamos a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. De la humanidad. Entonces, son cosas que hay que tener un poquito más de cuidado. Hay que hacer un valor. Mira, nosotros tenemos el coche aquí donde tenemos que restaurarlo, sí. El coche donde fue asesinado el presidente Moncáceres. Ya tú sabes lo que significa eso. Claro. El coche en el que andaba también Ulises Geró, aunque ese no fue asesinado en un coche, sino él se apeó y fue a visitar a su amigo Jacobo de Lara. Tenemos las sillas de la trompeta de Ulises Geró, porque se había tocado trompeta, su sable, su escritorio. Nosotros estamos sentados en una silla. Estas sillas... No, estas no son históricas. No son históricas. Estas tienen como el estilo histórico, pero no lo es. Fueron, vamos a decir, fueron donadas. Donadas y fueron diseñadas. Donadas al museo. Aquí hay otros muebles que no tienen esa... digamos, valor histórico, podríamos decir. No, ese valor histórico, pero por ejemplo, tenemos unos muebles que quizás tú lo puedes ver en el pasillo, que estaban en la antigua biblioteca de 1940. Ya. No es que algo del siglo XIX, pero tiene quiera un valor histórico nuestro. Sí, y eso sí lo podemos usar. Claro. Porque eran sillones para usar y para que la gente se siente. Ahí no tenemos problema porque eso están para uso. Las otras piezas están para ser observadas. Observadas no solamente. Para ser tocadas. Bueno, lo del trofeo, yo te decía, el trofeo de guerra. Aquí está. Es algo que los dominicanos el 19 de marzo fueron a la primera batalla. Y ellos lograron, pues, no solamente parar la ofensiva del presidente haitiano, Charles Herard, sino que también le tomaron lo que se llama trofeo, que son 3 sables curvos, incluyendo uno que pertenecía al propio presidente haitiano y un cañón.
se lo tomaron. Eso significa que el combate fue bastante cercano Claro. al propio Estado Mayor del presidente haitiano. Claro, al quedarse, al confiscar estas armas, son trofeos. Son trofeos. Entonces, eso que sí necesito todavía un poquito, la parte museográfica de mostrarlo con los videos, con las imágenes en movimiento, hacerlo mucho más didáctico, porque ahora mismo no tengo los recursos, pero eso ya está en presupuesto y en este mismo año nos vamos a poner a trabajar. Excelente. Yo le iba a preguntar eso. Sí. ¿Qué falta o qué herramientas necesita el museo? Ha hablado de muchas cosas que se están haciendo y que están por hacer. Sí. Pero ¿a qué nivel estamos? Bueno, los museos son muy exigentes en el mundo entero. En un curso que tomamos con el Ministerio de Cultura sobre los museos en Francia, ellos, para hacer una exposición, ellos duran 2 años y trabajan aproximadamente 56 especialistas. 56. Para una sola exposición. Para una sola exposición que puede ser de una salita o puede ser de media sala. Claro. Y los presupuestos son muy altos. Fíjate, el primer museo que se fundó en el mundo fue el Museo de Alejandría. Eso es muy interesante. Y Alejandría fue la capital de la cultura helenística, del helenismo. Está vinculado con la expansión de Alejandro Magno. Por eso se llama Alejandría. Y ahí se fundó, ¿qué? Ahí se fundó, tenía piezas de flora y fauna, tenía piezas arqueológicas, tenía una biblioteca, era centro de enseñanza y también era el lugar donde habitaban y vivían los científicos, incluyendo mujeres. Y ahí se permitían a las mujeres estudiar, Wow. algo que era fuera de serie. Claro. Entonces, desde el primer museo, ya tenemos el nombre, museo, dedicado a una deidad, pues ahí ya tenemos exhibición, investigación, educación, ciencia y arte. Convergen 5 pilares. 5 pilares. Y cada arte de eso es materia de un especialista. El director consulta con el museógrafo también tiene ayudantes, con el restaurador de piezas, hasta con el arquitecto para diseñar el espacio y también para los que tengan que ver con la electricidad, La iluminación. la iluminación. Porque es importante destacar no solo poner una obra de arte, un cuadro en este caso, de lienzo, tiene que tener una iluminación específica para que pueda destacarse. Totalmente, y también cuidado con esa iluminación, que no vaya Puede a pasar, ser lo contrario. que no vaya a pasar entonces la cantidad de calor, etcétera, la humedad relativa, y son cosas, por eso te digo que cuando uno va a colocar una pieza debe tener extremo cuidado. De todas maneras, aquí también podemos ver una colección de armas, tanto armas blancas como armas de fuego, desde los tiempos de la colonia hasta recientemente, y están los sables de Juan Bautista Cambiaso, de Benito Monción, del general Ramón Matías Mella. Tenemos las armas también de los padres de la patria. Vamos a hablar de nuestra independencia.